Al cumplirse estos 490 años de la fundación de la ciudad, es muy importante que todos los cartageneros sepan que esto es apenas el inicio de uno de los hitos de nuestra identidad, porque del 1 de junio de 1533 hacia atrás tenemos muchos siglos de tradición y de cultura de los ancestros aborígenes, de tal manera que en el momento justo en que irrumpe la invasión y el dominio español, lo que se hace es detener un poco el proceso de estas culturas indígenas y arranca un nuevo hito en nuestra historia con el dominio español. De tal manera que el 1 de junio de 1533 marca fundamentalmente, y en el caso de Cartagena, el encuentro fundamental entre estas tres grandes etnias. Es un encuentro también trágico, sangriento, lleno de todo el horror de la conquista. Y gracias a todo ese encuentro es como surge la noción de lo que es la ciudad de Cartagena de Indias. El primer gran protagonista son las culturas aborígenes que ya habitaban nuestro territorio ancestral desde muchos siglos, miles de años antes de Cristo. En este caso, en el momento de la llegada de los españoles, son los aborígenes caribes. Pero los caribes sucedieron a otra serie de culturas que habían habitado este territorio mucho antes. Los caribes son los que encuentra Heredia al momento de la conquista. Pero lo más importante para entender un poco este asunto de la conquista fue la gran cultura del zenú, que es lo que justifica la empresa de la conquista en esta parte del territorio. El otro gran protagonista es Pedro de Heredia, en este caso, que es el que representa todo el interés del Imperio Español de lanzarse a la conquista de todo este territorio, inclusive en muchas confrontaciones, porque aquí finalmente lo que tenemos son unas luchas de los grandes poderes, de las grandes potencias de la época, que se lanzan a conquistar al Caribe. Y por otro lado, llegan también los primeros africanos. De tal manera que el 1 de junio de 1533 no solamente asistimos al hecho protocolario en que Heredia funda la ciudad, sino que también es el momento justo en que se ven cara a cara estas tres grandes culturas para a partir de ese momento gestar todo esto que hemos sido a lo largo de estos últimos siglos. Bueno, este territorio ya había sido ocupado estratégicamente por los propios indígenas. Ellos eran esencialmente navegantes, es decir, gente experta en el mar. De hecho, vivían, su buena parte de su vida la derivaban del mar, de los productos que arrojaba el mar. Eran guerreros, habían recorrido todas las costas de América y se asentaron en todas estas costas del Caribe. Al momento de la conquista española, que también es un proceso lento, en el año de 1500 se hace el primer descubrimiento de la bahía. Y a partir de ese momento tienen que pasar 33 años largos para que por fin, el 1 de junio de 1533, llegue Heredia a hacer la fundación. Esa fundación igual no se hacía en cualquier sitio ni era capricho de los conquistadores. Era el estudio detallado de una serie de condiciones, tanto geográficas como legales, porque todo esto estaba debidamente reglamentado en la jurisprudencia española, y allí surgieron las famosas leyes de Indias, que son un compendio de principios que regularon la vida completa, traídos de la experiencia de España, pero luego tiene que ser adaptada a las necesidades nuestras. Eso es lo que se llama las leyes de Indias. En las leyes de Indias estaba compendiado cómo era el procedimiento. Así que había que hacer toda una exploración del territorio para saber dónde estaba el agua potable, dónde estaban los materiales para construcción, cuáles eran los terrenos que no eran farragosos y que se pudieran proteger de los indígenas. En el caso de Heredia, él llega aquí en enero, la noche del 14 de enero de 1533, desembarca el 15
hace una primera exploración y el día 20 de enero hace lo que se llama la toma de posesión. Esa toma de posesión es un acto simbólico que significa que aquí se fija un campamento y desde aquí vamos a organizar el ingreso y el dominio del resto del continente. Hecho esto, se dan a la tarea de explorar todo el territorio. Heredia había recibido mediante las capitulaciones la potestad de dominar un vasto territorio sobre el cual se fundó lo que se llamó la provincia de Cartagena, equivalente a los departamentos de Atlántico, Bolívar, Córdoba, Sucre, que tenía su capital en Cartagena, y aquí es donde se forma el puerto. Hecho todo ese estudio, que dura entre enero y junio de 1533, es decir, casi 6 meses, es cuando se decide que el sitio más habilitado para la construcción del puerto era este a donde ellos habían llegado originalmente. Sin embargo, tienen que luchar contra todas las demás condiciones porque no había donde proveer los materiales de construcción, no habían fuentes de agua potable. Por eso Heredia, durante los años de su gobernación, siempre dudó de que este era el mejor sitio, especialmente por el agua. Y en una fecha cercana, porque no tenemos el día exacto, al 1 de junio de 1533 se decide hacer la fundación oficial de Cartagena, y en este caso el protagonista es Pedro de Heredia, que para eso había firmado unas capitulaciones con la corona española. Durante mucho tiempo, casi todo el siglo XIX y buena parte del siglo XX, la ciudad siempre conmemoró su fundación el 20 de enero. Pero a raíz de un largo debate que había sostenido a lo largo de muchos años, muchas décadas, se llega a la conclusión de que no pudo haber sido el 20 de enero por la cercanía a la fecha de la llegada de Heredia, y que después de cumplido todo este proceso, que es cerca de 6 meses, es cuando se pudo decidir finalmente la fundación. No tenemos el documento exacto que diga que es el 1 de junio. Este es el resultado de todos los estudios, análisis que se hicieron, porque ahí se analizaron, por ejemplo, las crónicas de Indias, que eran los periodistas de la época. Estos eran los que llevaban atenta nota de todo lo que estaba pasando. También las cartas de Heredia, los informes que él enviaba, son unas cartas que él envía directamente al rey, y la secuencia de las cartas le puede uno permitir casi que paso a paso cómo hizo durante esos 6 meses. Pero la fecha exacta, es decir, la carta precisa donde debió estar la fecha, no está en esa colección. ¿Qué pudo haber pasado? Es uno de los misterios de la ciudad. Por eso no tenemos, por ejemplo, el acta de fundación de la ciudad, como si lo tienen otras ciudades, ¿no? Y de ahí es donde, después de un largo debate, la Academia de Historia, secundada por la Academia Colombiana de Historia, decidieron que la fecha oficial es el 1 de junio, y por eso la estamos celebrando el 1 de junio de este año, los 490 años de la fundación. Tampoco sabemos el momento justo en que comenzó a llamarse Cartagena. Hay algunos documentos alrededor de la conquista que ya mencionan el territorio y lo llaman Cartagena, pero sin que ese fuera todavía el nombre oficial. Por ejemplo, Bastidas, que fue el primero que pasó por aquí, la llamó el Golfo de Barú. Luego, al momento de la llegada de Heredia y de la toma de posesión del territorio, hay un nombre provisional. Como ocurrió con otras ciudades de América, era la conjunción, era la combinación del nombre indígena con el nombre español. Por eso Bogotá se llama Santa Fe de Bogotá, Monpós se llama Santa Cruz de Monpós. En el caso de Cartagena hubo un nombre provisional y fue San Sebastián de Calamari. San Sebastián hace mención al momento de la toma de posesión, el 20 de enero es el día de San Sebastián, y Calamari era el nombre de la tribu indígena caribe que habitaba este territorio. Ya cuando se establece formalmente, se comienza a llamar Cartagena de Indias. Indias era todo este territorio de América, que significaba lo desconocido para ellos, que ahí también estaba involucrado nuestras razas indígenas, y entonces deciden llamarla Cartagena de Indias desde entonces y para siempre, ¿no? Para diferenciarla de la Cartagena de España. El 1 de junio esencialmente es el punto de partida de todo ese crisol que comienza a gestarse a partir de ese momento.
y con eso irrumpe una nueva cultura, la lengua, un pensamiento, unas leyes que van a comenzar a conectarse con lo que ya teníamos aquí. Pero luego viene una tercera etnia y cultura que es probablemente la que nos da todo el vigor, que es la irrupción de los africanos. De tal manera que nosotros podemos decir que comemos casabe, por ejemplo, de la herencia caribe, hablamos una lengua y muchos nos consideramos católicos por la influencia española, pero también tenemos en nuestra sangre toda la cultura ancestral africana en el baile, en la música, y de cada una de estas etnias surgen figuras que valdría la pena también destacar en una fecha como esta. De la presencia española, sin duda, el conquistador Heredia como representante de todo del imperio español, pero de los indígenas nos queda el testimonio de la India Catalina, y de la presencia de los africanos, el liderazgo sin duda gigante de Bencos Biojó, que es el gran liberador de los esclavos africanos ya en el siglo XVII. La celebración de los 490 años de la fundación de la ciudad es un momento de mucha reflexión sobre lo que hemos sido, sobre todas las causas que originaron nuestra ciudad, nuestra sociedad, nuestra cultura, nuestro patrimonio, nuestro pensamiento y nuestra forma de ser. Quienes estamos trabajando en esta orilla de la memoria, ofrecemos a toda la ciudadanía cartagenera como fuentes el hecho de transmitirles estos mensajes para que en la medida misma en que como cartageneros asumamos lo que hemos sido, creo que tenemos mucho más confianza en el futuro de esta ciudad. Primero de junio del 2023, en que celebramos los 490 años de la fundación de Cartagena, es un momento estelar, cumbre, para hacer una gran reflexión sobre la memoria de la ciudad y para celebrar esta herencia cartagenera, producto de este gran encuentro entre todas las culturas, etnias que han atravesado y que forman parte de nuestra identidad.